¿Qué pasaría si imagináramos una situación en la que toda nuestra vida pasa frente a nuestros ojos, como una película brillante que se despliega en un instante? Al mismo tiempo, sentimos que ya hemos muerto, aunque aún estamos vivos. Y si en realidad no hemos muerto y seguimos existiendo, se podría decir que todo a nuestro alrededor está en constante lucha por nuestra vida. Todo lo que nos rodea parece estar decidido a acabar con nosotros. Nuestro estómago, por ejemplo, funciona continuamente en modo de destrucción, ya que su actividad constante es una lucha por nuestra seguridad. Para que pueda funcionar, hay que alimentarlo, lo cual interrumpe ese proceso interno y crea un momento de calma temporal. Pero para mantenerlo en funcionamiento, es necesario beber agua. La hidratación es parte esencial de la vida. Podemos beber de diferentes maneras, generalmente levantando el vaso y llenándolo por encima, o, cuando usamos una pajilla, sumergiéndola en el vaso y bebiendo, vaciándola desde abajo. Nuestros pulmones también trabajan constantemente en un modo que, en cierto sentido, también intenta matarnos, ya que respirar es una necesidad diaria, y nuestro sistema respiratorio busca formas de entretenernos o incluso de eliminarnos, porque respirar es otra especie de temporizador que se puede reiniciar haciendo una inspiración o exhalación profunda. En realidad, rara vez pensamos en la enorme importancia que tienen los procesos automáticos de nuestro organismo en nuestra vida. Simplemente estamos acostumbrados a que todo ocurra solo. Y el envejecimiento es, en cierto modo, una especie de enfermedad con un desenlace absolutamente predeterminado, la mortalidad al 100%, lo que quizás explique por qué los extraterrestres aún no nos han visitado. Aparentemente, les interesa algo más relevante, como por ejemplo la Antártida. Y allí, en medio de las tierras heladas, se ha establecido una estadística curiosa. En la Antártida nace el mayor número de niños por cada habitante. Allí, cada uno de los 11 bebés nacidos en un periodo determinado llegó a la edad adulta, y la tasa de mortalidad infantil es 0. Un indicador sorprendente que muestra que en esa zona la natalidad y la supervivencia de los niños son prácticamente absolutas. Se podría pensar, en realidad hay solo 365 días en el año. Cada uno de ellos es un cumpleaños diferente para casi 8.000 millones de personas, y con una esperanza de vida promedio de 80 años, pasamos un tercio de nuestro tiempo durmiendo. Pero, ¿qué es el sueño? Es como una versión de prueba gratuita de la muerte. Y al final, todos estamos aquí, en esencia, ya muertos. Solo nos queda la oportunidad de estar despiertos. ¿Alguna vez te has preguntado esto? Aquí tienes algunas ideas divertidas que me vienen a la cabeza durante esos pensamientos comunes en la ducha, las llamadas pensamientos en la ducha. La mayoría de la televisión usa aplausos falsos y risitas en el fondo para indicar al espectador cuándo reírse de las bromas, a veces bastante tontas. Pero lo interesante es esto. En los programas antiguos que a veces vemos, no solo suenan reacciones artificiales del público, sino que, en realidad, en el mismo programa, a la misma hora y en el mismo entorno, escuchan risas personas muertas. Es decir, dado que estos programas se filmaron hace mucho tiempo, sus espectadores ya han fallecido, y esto, en cierto sentido, significa que su risa aún resuena, capturada en las emisiones, como un eco póstumo. Con el tiempo, las redes sociales pueden convertirse en un tipo de cementerio de contenido, un reservorio de información creada por personas que han dejado este mundo hace siglos o incluso milenios. En el futuro, si las personas continúan dejando sus grabaciones, fotos, videos, esto se convertirá en la mayor fuente de historia, permitiendo seguir cómo reaccionaron las personas ante las elecciones presidenciales, la muerte de celebridades, la difusión de nuevas enfermedades u otros eventos significativos. Se puede imaginar que, después de muchos años, tras la desaparición de los seres vivos, en las vastas regiones de Internet solo quedará un infinito mar de legados digitales. Entonces, no solo se podrá ver cómo reaccionó la gente ante momentos importantes de la historia, sino también entender exactamente cómo vivían, cómo sentían y qué les preocupaba. Sin embargo, hay momentos que nunca podrán ser transmitidos completamente, como por ejemplo la reacción del pueblo ante un producto tan cotidiano como el pan. Porque el pan no es más que una pieza de masa transformada en pan. Por lo tanto, lógicamente, el queso es solo un trozo de leche cuajada, y el hielo, agua congelada.
Por cierto, respecto al hielo, es un ejemplo interesante. En ciertas civilizaciones y culturas, históricamente, no existía el concepto de agua en estado sólido. Simplemente no conocían la existencia del hielo, ya que tales fenómenos no se observaban ni entendían. Y en realidad, todo lo que ganamos, en esencia, no nos pertenece completamente. El dinero que ganamos no es más que un uso temporal, porque al final siempre pertenece a alguien más. Cada uno trabaja para sobrevivir, y toda esa riqueza acumulada casi siempre no es propiamente nuestra, sino solo una oportunidad que nos ofrece. Existen muchas profesiones y negocios que, en esencia, dependen de que algo salga mal. Los médicos ganan dinero porque la gente enferma. Los abogados, porque la gente comete errores y se enfrenta a situaciones difíciles. Incluso los mecánicos y mecánicos de autos ganan dinero porque los autos se averían. Y si alguien decide cometer un crimen, por ejemplo, robar un banco, es posible que no le salga tan bien y se enfrente a problemas con la vivienda o el sustento. En realidad, los sistemas de cárceles y condenas reflejan en cierto modo este mundo, donde toda la economía, el dinero e incluso la legalidad funcionan según el principio de que quien hace algo recibe algo a cambio. En un mundo así, parece que todo nace y desaparece dentro de una interminable cadena de amenazas y beneficios mutuos, creando la ilusión de estabilidad, mientras que en realidad todo está regido por las leyes de la casualidad y las circunstancias. Todo en este mundo es como dos caras de una misma moneda, como opuestos que están tan estrechamente relacionados que comprender uno sin el otro resulta casi imposible. Por ejemplo, la diferencia entre un carcelero y un preso parece obvia, pero en el fondo, estos roles son tan distintos que es imposible confundirlos. Sin embargo, esto es solo una de esas parejas de opuestos que encontramos a nuestro alrededor casi a diario. En una compañía llamada Bic, fabrican mechas de encendedor y bolígrafos, dos cosas que por su naturaleza y propósito son bastante frágiles y fáciles de robar. Es interesante que ambos artículos a menudo terminan en manos de personas que los entienden y usan de manera incorrecta, ya que precisamente por ser fáciles de robar, la producción de estos productos se convirtió en un negocio bastante rentable. Se puede decir que aquí hay una lógica astuta. Si un producto se roba constantemente, se crea una demanda permanente y el negocio sigue prosperando. Si reflexionamos, los profesores ganan dinero gracias a que la mayoría de los estudiantes no saben sumar correctamente o hablan inglés fluidamente. Usan nuestro desconocimiento como fuente de ingresos. Y, hablando del idioma, a veces surge una pregunta que puede considerarse filosófica. ¿Alguna vez han pensado en la rareza de las letras y las palabras? Parecen muy misteriosas y enredadas, y aún así, es sorprendente cuántas cosas interesantes se esconden tras su aparente sencillez. Por ejemplo, las palabras que significan corto y largo están construidas con diferentes cantidades de letras. Resulta que la palabra corto tiene más letras que largo. O, por ejemplo, el nombre del coche Mercedes. Las letras E en ella se pronuncian de manera diferente dependiendo de su posición dentro de la palabra. Cuando lo pronuncias en orden, los labios se mueven hacia adelante, y si lo dices al revés, los labios se mueven hacia atrás. Estos pequeños detalles muestran que incluso en palabras simples hay muchas características interesantes, que a veces nos hacen ver el idioma y sus reglas de una forma diferente. ¿Y qué decir de los fenómenos naturales? Cuando comienza un huracán, su parte más peligrosa es el llamado ojo, porque es precisamente lo que destruye todo a su paso, dejando destrucción a su paso. El centro del huracán se encuentra justo en medio, y la palabra huracán tampoco es casualidad que contenga la letra I en el centro. Probablemente, esto es como una coincidencia que le da a esta fuerza de la naturaleza un encanto especial. Los huracanes son fenómenos naturales extremadamente peligrosos y poderosos a la vez. Se llevan vidas y destruyen casas, detienen el trabajo y crean caos, como se cuenta en las noticias. Todo esto genera tanto respeto como miedo, porque ante la fuerza de la naturaleza, muchas veces el ser humano queda indefenso. Por cierto, un tema muy interesante es ese eterno problema sobre qué sucede después de la muerte. La mayoría de las conversaciones y reflexiones se centran en esta cuestión, ya que todos se la han planteado al menos una vez en la vida. Pero muy pocos piensan en lo que hubo antes de nuestro nacimiento.
A veces parece que nuestro mundo no ha cambiado tanto en los últimos 700 años como parece a simple vista. Ahora imagina, por ejemplo, que en nuestro tiempo tomamos fotos de la comida y las subimos a Instagram, causando diversas reacciones en quienes nos rodean, desde admiración hasta irritación. Pero en la época del Renacimiento, las personas pasaban semanas pintando naturalezas muertas con comida, intentando transmitir toda su belleza y detalle. Estas diferentes eras muestran claramente cómo cambia la sociedad y sus intereses, pero al mismo tiempo no desaparece el ser humano ni su curiosidad por el mundo que le rodea. Muchos de nosotros, al pasear por las calles, pasamos junto a personas con las que quizás alguna vez nos encontramos, como amigos de juegos en línea, y ni siquiera sospechamos que esos momentos están conectados por un hilo invisible del destino. Es interesante pensar que cada vez que sucede algo, incluso el encuentro o casualidad más insignificante, nos conduce a un punto determinado en nuestra vida. Solo que el miedo a perder esas conexiones a menudo nos impide ver cómo todo está interrelacionado. Imagina, ¿alguna vez has observado a una persona que, en la víspera de su muerte, sonríe sin saberlo, sin imaginar su futuro? Y de repente se vuelve claro que cada momento es un camino hacia algo importante, aunque parezca trivial. Y por supuesto, es muy divertido pensar en lo mucho que nos gusta decir que la vida es como un desastre marítimo. Altibajos, caos, y todo parece muy vibrante y emocionante. Cuando dicen que la vida es como una montaña rusa, eso es realmente así, porque en las bajadas más vertiginosas se experimenta el verdadero placer. En eso hay una cierta verdad. En esos momentos de caída rápida, sientes que realmente estás vivo. A menudo nos dicen que en esta vida todo es tan simple que incluso un hombre de las cavernas podría hacerlo. Pero hay que recordar que los hombres de las cavernas aprendieron a encender fogatas y cazar grandes animales, confiando solo en su astucia y fuerza. Y eso es asombroso, porque hicieron todo eso sin ayuda de tecnologías modernas ni herramientas sofisticadas. ¿Significa esto que nos parece que todo es muy sencillo en la actualidad, cuando en realidad no lo es tanto? Si miramos hacia la tecnología y los dispositivos con los que hemos trabajado durante tantos años, ya sean computadoras o teléfonos móviles, podemos notar que, a pesar de la gran distancia, ninguna de nuestras acciones cambia realmente la situación. Por ejemplo, cuando desplazamos la pantalla de noticias, parece que estamos haciendo algo o avanzando en una dirección, pero en realidad no sucede nada especial, salvo que cambia el color de los píxeles en la pantalla. Todo lo que hacemos son movimientos virtuales que crean la ilusión de desplazamiento o cambio. Y aunque a veces parece que nuestro portátil se congela de repente o deja de responder, probablemente se debe a un sobrecalentamiento o a un error del sistema. Sin embargo, incluso los reyes de Gran Bretaña, que antes durante mucho tiempo se consideraban gobernantes absolutos, nunca enfrentaron problemas técnicos como estos, ya que vivían en una época en la que Internet aún no existía. En aquel entonces, la cuestión de ¿dónde estás ahora? Era prácticamente sin sentido, porque no existía un concepto como el intercambio rápido de información o la movilidad. En aquel entonces, una persona podía estar en cualquier lugar, y las posibilidades de comunicación eran muy limitadas. Solo después de la aparición de los dispositivos modernos y Internet, nuestro mundo cambió radicalmente. Ahora estamos constantemente conectados unos con otros, y las preguntas sobre la ubicación adquirieron un significado completamente diferente, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Quizá alguna vez tengas que escribir una carta o algo por el estilo, y en ese momento probablemente tendrás que indicar en la dirección Tierra, porque quizás algún día la humanidad aprenda a vivir en la Luna. Imagina que has visto la superficie de la Luna más veces en tu vida que las que alguna vez podrías ver si solo miraras desde la Tierra. De hecho, si lo piensas bien, casi la mitad de todo el vasto espacio del universo está constantemente en tu campo de visión, como en tu propia vista. Puede sonar extraño, pero así es. Más de lo que parece, mucho del cosmos que nos rodea siempre está cerca. Sin embargo, actualmente nuestro planeta es el hogar principal del ser humano, pero también es especial, sufre un poco por sus propias rarezas e incluso defectos. Imagina que el cepillado de dientes es prácticamente el único momento en que una persona cuida conscientemente su esqueleto, su estructura interna. Y, siendo honestos,
El cepillado no es más que el movimiento o aflojamiento de la suciedad en el interior, como una especie de reacomodo o redistribución del polvo y los restos en cierto esquema. Hablando de limpieza, no está de más recordar que tus gafas probablemente necesitan una limpieza seria ahora mismo, porque están terriblemente sucias. Y esto es realmente importante, porque no se puede limpiar algo sin ensuciar un poco otra cosa. Por ejemplo, no puedes limpiar los dientes superiores sin dañar de alguna forma los inferiores. O intenta contener la respiración apretando la nariz y al mismo tiempo emitir un silbido. No funcionará, porque esas tareas son incompatibles. Además, si intentas chasquear los dedos dentro de la boca, también es imposible. ¿Alguna vez pensaste en que muchas personas destruyen las casitas de los pájaros para convertirlas en las suyas propias? O, por ejemplo, si alguna vez aplaudiste, probablemente notaste que los intervalos entre los golpes son muy largos. En realidad, no paras de aplaudir, solo los esperas muy lentamente. Se puede decir que todavía tenemos aspectos positivos. Por ejemplo, vivimos mucho más que la mayoría de los otros seres. Es decir, si tienes más de 30 años, ya has vivido antes de que existieran casi todos los animales. Cada perro, cada gato, cualquier otra criatura viva que ahora habita en la Tierra. Pero al mismo tiempo, a las personas les encanta discutir por cuestiones que, a primera vista, parecen insustanciales. Por ejemplo, si vale la pena comer a otros seres vivos, ya que nosotros mismos también somos animales. Aquí surge una paradoja. Si los vegetarianos no logran ponerse de acuerdo entre sí, ¿se puede decir que tienen una discusión o unos desacuerdos? Incluso se puede considerar un juego así, lanzar una moneda al aire y decidir qué hacer después. Pero nadie diría que esa decisión es exactamente 50-50, porque en realidad el resultado depende mucho del azar, y en el vacío de las probabilidades, cualquier resultado es igual de probable. Por ejemplo, una máquina puede lanzar una moneda millones de veces y casi siempre obtener cara, porque eso es simplemente un proceso aleatorio y completamente impredecible. Los seres humanos usan esto simplemente para tomar decisiones, eliminando parte de la responsabilidad, haciendo que su vida sea un poco menos estresante y más aleatoria. Sin embargo, a pesar de toda esa aparente casualidad, el aprendizaje automático se integra cada vez más en nuestra vida cotidiana. Y tú lo notas cada día, ya que a menudo sus manifestaciones te rodean en todas partes. Por ejemplo, tu propio pensamiento es un poderoso ejemplo de aprendizaje automático. Tu cerebro aprende constantemente, recuerda, crea nuevos escenarios en tus sueños. Es él el que puede recrear los rostros de las personas que encontraste hace muchos años y mantener conversaciones completas con ellas, las cuales nunca ocurrieron en realidad. En los sueños, estos diálogos a veces parecen muy vivos y realistas. Sin embargo, nadie soñó con palomitas de maíz hasta que los experimentos demostraron que no era una excepción, sino una historia bastante real y recurrente. Y quien las descubrió por primera vez seguramente quedó muy sorprendido e incluso un poco desconcertado, porque la idea de ese producto era tan inusual que no pudo evitar sentir algo. Cuando empiezas a pensar en las pequeñas cosas, viene la idea. Y es que las manijas de las sillas en las que nos sentamos son básicamente las mismas sillas, solo para nuestras manos. Y si pudiéramos leer la mente de forma telepática, la pregunta sería, ¿a quién realmente escuchamos y entendemos? Se vuelve una cuestión muy extraña. Además, es sorprendente que tradicionalmente se asocia el color azul con el frío y el rojo con el calor. Sin embargo, resulta que la llama azul del fuego es más caliente que la roja, porque las llamas azules alcanzan temperaturas más altas. Quizás, en tu infancia, alguno de tus hermanos o hermanas llegará a crecer y pasará tiempo en el mismo ambiente familiar, enfrentándose a las mismas habitaciones, el inodoro, la escalera y el interruptor de luz que tú usaste. Pero, ¿por qué se llaman interruptores de luz a estos dispositivos si al mismo tiempo se les llama apagadores oscuros? Casi todo lo que tienes, tarde o temprano, acaba en algún lugar de la Tierra. La mayoría de las cosas que usamos cada día. ¿No es sorprendente que casi todos nuestros objetos valiosos y queridos sigan permaneciendo en nuestro planeta natal? Y probablemente, salvo aquellos que han partido lejos, como los que llaman Alón, la mayor parte de nuestra vida está ligada a este nuestro hogar común, la Tierra.
Nuestras tecnologías modernas y los materiales para conquistar el espacio son el resultado de millones de años de desarrollo y evolución, ya que todo lo necesario para crear equipos y aparatos modernos existía en la Tierra desde tiempos antiguos. Solo que antes todo estaba en una forma diferente, desorganizada y no apta para su uso práctico, hasta que las personas aprendieron a transformar estas materias primas naturales y conocimientos en esas sorprendentes cosas que usamos hoy en día. Ahora vivimos en una época en la que nuestra inteligencia y conocimientos han alcanzado niveles que no existían en los 2 millones de años de existencia de la raza humana. Una era en la que podemos manipular información sobre el mundo con un solo clic, y el acceso al conocimiento es vasto, ya que toda la información científica y cultural mundial está a nuestro alcance, y literalmente al alcance de la mano. Además, gracias al desarrollo de la tecnología, podemos superar incluso a los pensadores más famosos del pasado, así como a la mayoría de las culturas y civilizaciones creadas a lo largo de los siglos. Hoy en día, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de volverse más inteligente que casi todos los que vivieron en nuestro planeta en los últimos 100.000 millones de personas, ya que el acceso al conocimiento se ha vuelto tan cómodo y rápido. Vitaly, que antes se consideraba simplemente una persona común, tiene la oportunidad de familiarizarse en unos minutos con los descubrimientos científicos más avanzados o los logros culturales. Hoy en día, incluso podemos consultar innumerables fuentes de información al alcance de la mano, algo que antes era inaccesible sin grandes esfuerzos y costos considerables. Todo esto ha sido posible gracias a que toda la base de datos enciclopédica y científica se actualiza y enriquece continuamente. Y a pesar de toda esta riqueza de conocimientos y posibilidades, a veces parece que la mayoría de nosotros prefiere la sencillez y la comodidad en lugar de intentar comprender algo nuevo, pensándose en qué cosas importantes e interesantes ocurren a nuestro alrededor. De vez en cuando, se puede escuchar que la gente prefiere escuchar el punto de vista o la opinión de alguien más, en lugar de aprovechar los conocimientos ilimitados que tienen a su alcance en este mismo instante. Y por ejemplo, entiendo que a veces me parece que ustedes prefieren sentarse y escuchar mis pensamientos y reflexiones sobre el mundo, en lugar de buscar sus propias respuestas y ampliar su comprensión. No muchos se sienten halagados por alguien que se interesa por sus pensamientos o ideas. Incluso yo siento cierto placer por ello. Pero a veces, hay que recordar que necesito estar solo para no molestar a los demás, y que la situación no se salga de control, porque a veces estas conversaciones pueden parecer una presencia invasiva que distrae y molesta. Hablando de nuestra naturaleza humana innata, es importante entender que la curiosidad es precisamente la fuerza impulsora del progreso. En la cadena ininterrumpida de un deseo apasionado por entender, crear, conocer e investigar el mundo que nos rodea, se gestan nuevas ideas y descubrimientos. La curiosidad ayuda a las personas no solo a ampliar sus horizontes, sino también a avanzar hacia nuevas fronteras desconocidas, como la conquista de Marte o los intentos de comprender los misterios del universo. Y lo más importante, esta cualidad no desaparece con el tiempo. Vive dentro de cada uno de nosotros, alimentada por la constante sed de aprender algo nuevo y sorprendente. Por eso, existen muchas plataformas y recursos diseñados para satisfacer ese insaciable deseo de saber. Uno de estos recursos es el servicio llamado CuriosityStream, una plataforma galardonada por su enfoque profundo en el contenido, que ofrece la oportunidad de descubrir nuestro asombroso mundo a través de miles de documentales y series. Allí se puede encontrar de todo, desde grabaciones únicas por su belleza y nivel de detalle, hasta relatos de científicos reconocidos y divulgadores de ciencia populares, como Stephen Hawking y otros muchos. Entre los espectadores, también hay personalidades conocidas de plataformas como YouTube, por ejemplo, el equipo del canal Veritasium, que mediante explicaciones bastante llamativas e interesantes, ayuda a desentrañar ideas y conceptos complejos. Cada serie o programa en esta plataforma está diseñado para que el espectador no solo disfrute de la belleza visual, sino que también se sumerja en una narración fascinante que ayuda a entender lo que realmente se oculta tras los enigmas del universo. Así que, si sueñas con viajes al futuro lejano, imaginas cómo sería la sociedad en Marte, o deseas embarcarte en un increíble viaje al pasado, antes de la existencia humana, este servicio se actualiza constantemente, añadiendo nuevos materiales cada semana. Por eso,
Independientemente de tu interés, en la ciencia, tecnología, historia o espacio, aquí encontrarás temas e ideas para todos los gustos. Puedes ver contenido en cualquier momento y lugar, en la computadora, en la televisión, en el smartphone o en la tableta. Donde quiera que estés, todo está al alcance de tu confort y conocimiento. Si visitas el sitio curiositystream.com/aperture, podrás obtener 30 días de acceso gratuito mediante un código promocional especial, Aperture. Después, todo el contenido estará disponible para ti a un precio muy conveniente, solo $2.09 al mes, lo que convierte a este recurso en una de las mejores plataformas educativas en línea. Allí podrás encontrar videos y documentales verdaderamente emocionantes que no solo ampliarán tus horizontes, sino que también te proporcionarán buen ánimo, porque los materiales didácticos suelen ser muy entretenidos y bien realizados. De este modo, al revisar todo esto, estarás enriqueciendo tu experiencia personal y al mismo tiempo contribuyendo al desarrollo de este maravilloso proyecto, que hace que el aprendizaje sea accesible y útil para todos.